Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com. 20 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Enclave País, seguimos recibiendo sus mensajes, nos pueden escribir al 092-799-793, lo tienen ahí y también en el chat de YouTube. Ya está con nosotros el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Buenos días, Álvaro, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Primero que nada, felicitaciones. Muchas gracias, estamos contentos de estrenar este formato y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, la verdad que es un gusto venir en la etapa inicial, ¿no? Totalmente, estamos arrancando, estamos rompiendo el hielo todavía. Bueno, me alegra. Álvaro, vamos con algo que estábamos conversando recién y que tiene que ver mucho con la apertura de hoy del país y también con lo que nos dejaba la entrevista de ayer. La apertura del país. Fíjate, porque la tenemos arriba de la mesa y esto es lo lindo de estar en vivo y poder verlo. Pero a ver, el gobierno lo que espera es que el expresidente Lacalle Pou pueda incidir para que la coalición republicana ponga los votos para la rendición de cuentas. ¿Cómo recibís esto? Con una risa, por lo pronto. Es increíble, ¿no? Pero la luisdependencia que ahora tiene el gobierno es increíble. Daría para reírse si no fuera patético, porque en realidad el gobierno no asume primero sus propios errores. Yo creo que es el gobierno que más falta de autocrítica tiene, pero además no asume que en realidad no tiene mayoría parlamentaria. Y cuando vos no tenés mayoría parlamentaria, que ya la sabían de antemano, yo sé que tienen que cambiar el chip de los gobiernos anteriores del Frente, que decidían en la mesa política y que después iba al Parlamento a ir a un trámite, y en realidad la capacidad de incidir era muy poco. En este caso, como no tiene mayoría parlamentaria, aunque la han ido consiguiendo con los votos generalmente de Cabildo Abierto en este año y pico, deberían tener la actitud de, previamente a mandar proyectos de ley, a sentarse a dialogar. Yo creo que... ¿Y el diálogo no viene después? No, el diálogo viene antes. ¿La negociación? No, el diálogo viene antes. Porque cuando presentó un proyecto ya estaba un proyecto cerrado. Y en realidad hay poca voluntad avanzada, ya lo dijeron. Yo hubiera esperado de este gobierno, y sobre todo estamos hablando de un gobierno con una gran debilidad, ¿no?, política. Hoy creo que sale otra encuesta más que sigue bajando la aprobación del gobierno, aumentando la desaprobación del gobierno, y tenemos un gobierno, lo voy a reiterar aunque parezca un latiguillo, pero uno parece es un gobierno sin rumbo, le parece es un gobierno sin liderazgo nítido, sin coordinación. La verdad que a veces cuesta creer algunas cosas de errores no forzados generados por el propio gobierno. Podemos hablar de ello después, pero pasó hasta lo último fue lo del tema militar, ¿no? Álvaro, el gobierno lo que dice... Y con sí. agendas paralelas. El señor Sánchez, Jorge Díaz y el presidente Orsi, piso 11 de Torres Ejecutivas, en 15 metros están los tres despachos. Los tres tienen agendas paralelas. Y la verdad que no está bueno, porque en definitiva es la cabeza del Poder Ejecutivo y debería ser un solo equipo, espalda con espalda, con el mismo objetivo y no mirando su propio... ¿Por qué agendas paralelas? Porque cada uno tiene... Orsi obviamente tiene un rol que le dio la ciudadanía, lo demás tiene un rol que supuestamente le dio Orsi o la estructura, pero después cada uno está en su proyecto, no hay una coordinación, cada uno está mirando quizás su propio futuro, y yo creo que esto se agrava en la medida que el gobierno aumenta la desaprobación. El gobierno lo que dice es que la coalición republicana sin Cabildo Abierto está siendo de alguna manera irresponsable, porque al no dar estos votos deja a la gente sin el dinero que se necesita efectivamente para corregir algunas situaciones que son críticas y que vienen siendo críticas de antes. Mira, que fue imprudente la decisión que se tomó. Yo voy a dejar claro que el dinero para la gente, en función de las prioridades que compartimos, y estoy hablando de 2 o 3 que mencionaron, empezando por pobreza infantil, siempre van a estar. Por una vía o por la otra, nosotros vamos a dar los votos para que eso esté. ¿En la rendición de cuentas no? En el instrumento que sea,
porque nosotros no vamos a tener la misma actitud que tuvo históricamente el Frente Amplio, que es no votar presupuestos, eso es grave, el presupuesto quinquenal, que es el marco económico y legal sobre el cual funcionar el eje de los 5 años de gobierno. El Partido Nacional y la coalición el año pasado votó en general el proyecto de presupuesto general, aún teniendo muchas diferencias, porque no podíamos correr el riesgo que el país se quedara sin el presupuesto quinquenal. Lo otro son rendiciones de cuenta y balance de la ejecución presupuestal, y después le agregan una serie de cosas. Esta rendición de cuentas le hicieron una mini LUC, una casi LUC, porque tiene de todo lo que se te ocurra. Crean agencias, sacan cargos, crean cargo de confianza, yo qué sé, hay de todo. Creo que hasta el cambio climático hablan. Entonces, hay un tema que se priorizó y que compartimos la esencia y el objetivo. Quizá el instrumento es discutible y la forma, algunas son discutibles, pero la prioridad y los recursos para la primera infancia, fundamentalmente para la primera infancia, el Partido Nacional, la coalición republicana, obviamente los va a dar. ¿Y cuál es el camino entonces? ¿Van a estar los votos para aquellos Esos artículos sí, vinculados? Sí, o si hay una ley específica también, como pueda haberla. Nosotros tomamos una decisión en general en una reunión de la agrupación parlamentaria con representantes, tú participé yo, con presidente del directorio y representantes, se invitó al Congreso de Intendentes, a la bancada blanca obviamente, había representantes de ellos, se acordó votar en general en contra y separar la votación en general, que es una mirada del balance de la ejecución del presupuesto, que es mala. Obviamente el gobierno tiene una muy mala calificación por parte de la población y de la oposición. Nosotros no compartimos cómo se ejecutó el presupuesto, obviamente en un presupuesto que tenía una cantidad de supuestos equivocados. En materia económica le erraron en todo, pero se lo separamos del tema del articulado, donde obviamente vamos a coincidir en muchos y Álvaro, a tratar de mejorar otros. Reitero, y si no es aquí, mañana es en otro instrumento, como dijo el propio ministro de Economía, pero tenga claro que para el tema primera infancia, pobreza infantil, los votos nuestros van a estar. Álvaro, pero para poder votar el articulado, primero se tiene que aprobar en general. ¿Ustedes confían en que Cabildo Abierto le va a dar esos votos al gobierno? Yo no tengo duda que eso va a pasar. ¿Ha hablado con Manini Ríos sobre esto? Las charlas que pueda tener con los actores de la coalición son en el ámbito privado, no las voy a comentar acá. Pero más allá del contenido, ¿efectivamente existió esa conversación ¿De quién? con Cabildo Abierto? Mira, yo te puedo decir que es muy probable que Cabildo Abierto vote la rendición de cuentas. Sería consecuente con lo que ha pasado todo este año, ¿no? Pasado, donde el bloqueo de algunas investigadoras o la sanción de varias leyes o el resultado de algunas interpelaciones contaron con los votos de Cabildo Abierto. Contaron con los votos directos o directamente con el voto con los pies, ¿no? Saliendo de sala para que no haya ninguna decisión. Por lo menos no estuvieron casi nunca de este lado. Pero más allá de eso, si mañana no es el instrumento será un instrumento aparte, pero los fondos, después discutiremos la forma, ¿no? El tema de la tarjeta de Uruguay Social, la asignación, la contraprestación, ese tipo de cosas que son instrumentales. Pero el tema pobreza infantil va a contar con el apoyo de la coalición y del Partido Nacional. Bien, más allá de esta decisión que toma la coalición republicana, está la forma en que lo comunica. Esta foto que ha trascendido, que hemos visto, también se ha criticado de alguna manera una frivolización, ¿no? En la manera en que se presenta también este festejo que hubo durante la conferencia vinculado con legisladores haciendo el gesto de Haaland. ¿Cómo toma esto? A ver, estamos de acuerdo que no es la mejor forma de comunicar la que está ahí, ¿no? Si bien sentados en el piso, me parece que yo no estoy en esa foto, yo estuve en la reunión del Partido Nacional que fue previa a eso, después hubo una reunión de la legisladora de la coalición, son los legisladores y las agrupaciones parlamentarias de todos los partidos, senadores y diputados, quien toman las decisiones. Yo estuve en la del Partido Nacional y después hubo una
de la coalición de gobierno y después se decidió hacer esa conferencia de prensa. Quizá el formato visual no va en línea con lo que te recomienda una licenciatura Hubo en críticas, comunicación. hubo críticas de las propias filas dentro del Partido Nacional, ¿no? En cuanto a las formas y también a la velocidad y que no se escucharon a otros ministros y a otros incisos antes de comunicar esta postura. No, en realidad hubo, no sobre el fondo, sino sobre el timing. Algunos opinaron que capaz que era mejor hacerlo dentro de 10 días, pero ya todo el mundo sabiendo cuál era el resultado. Y como estaba la expectativa, lo que se hizo es, a ver, ya tenemos una decisión tomada sobre el tema de rendición de cuentas. Nos parecía lógico escuchar al equipo económico sobre el cual se fundamentaba toda la arquitectura de la ejecución, del balance de la ejecución presupuestal pasada. Y por eso después de la comparecencia del equipo económico se tomó la decisión en general y ahora se empezará a discutir en particular. Vamos a seguir haciendo aportes y el gobierno tendrá que tomar la decisión si en esto, una vez más, se abre a discutir y a generar apoyos más amplios o sigue intentando vivir en el mundo de la mayoría propia que no tiene. Bien. Hablabas más temprano, Álvaro, sobre el nivel de desaprobación que tiene el gobierno. ¿A qué le adjudicas esto? Yo te lo dije al principio. Yo creo que primero la falta de acción, la falta de decisión, la falta de liderazgo y la falta de rumbo. Ahí tenés 4. Y después la falta de resultados. Mira, es un gobierno que se ha dedicado el primer año y pico a planificar. Cuando uno integra una fórmula presidencial y va a una comparecencia electoral, me tocó hacerlo, uno presenta una fórmula y presenta un programa de gobierno en la Corte Electoral. Ese es tu plan. Ese es tu plan. Y la gente decide. ¿Para qué? Para que al otro día, el 2 de marzo, empiece a ejecutar el plan que la gente votó. El gobierno se instaló y empezó a elaborar recién ahí los planes. Le llevó 1 año y pico. Plan para situación de calle, para temas sociales, plan para qué van a pasar con el diálogo social, plan para el tema seguridad. Tuvo 1 año, lo anunció recién en fin de marzo de este año y ya fracasó. Ya fracasó. De hecho, creo que en estos días el ministro del Interior va a dar las cifras de los delitos, de la denuncia de delitos de este primer semestre, subieron todas, particularmente los homicidios. Y ya fracasó porque en el plan que elaboraron ellos mismos, en el Partido Nacional, dijimos, bueno, en el tema seguridad, primero no querían meter en una bolsa con todas las organizaciones sociales, con los organismos, dijimos, no, un diálogo es político, porque quien vota esto es el Parlamento. Y la verdad es que el gobierno tuvo la decisión en materia de seguridad, decir, hacemos un ámbito político. Lo que pasa es que fue tan forzado la exigencia que le hicimos, que Orsi se comprometió a hacer y se hizo a desgano, que el ministro participó en una sola reunión, la primera. Después fue la secretaria 2 veces y después fueron técnicos. Entonces devaluó el ámbito. No obstante, nosotros presentamos más de 20 propuestas. Y cuando no se lleva ninguna de las que presenta la oposición, es que, bueno, una vez más el gobierno no asume que no tiene mayoría, que la gente no le dé mayoría. Yo creo que, mira, en el tema más paradigmático es el plan de seguridad, porque que los militares patrullen, o que la policía patrulle en vehículos militares, además del papelón de la discusión de si eran los Mamba, que no estaban autorizados, que no pidieron la autorización, que después el ejército le dio uno que tampoco le gustaba a la policía, que en realidad todos estamos de acuerdo que si los militares van a participar de alguna forma, aunque sea manejando, necesitan un blindaje legal que hoy no tienen, pero que el Frente no lo quiere mandar al Parlamento porque la mitad de su bancada no se lo vota. Esa es la realidad. Habla de una gran improvisación. El gobierno anterior también tuvo dificultades en el aspecto de la seguridad, también tuvo que enfrentar cifras que no eran del todo favorables y una situación bastante endémica y estructural que tiene que ver con el narcotráfico, con la violencia. Pero hubo decisión. Primero bajaron todos los delitos, ¿no?
hasta los homicidios. Los que bajaron menos son los homicidios. La que bajó más es el abigeato, que volvió a subir ahora, bajó casi un 60%. Después bajaron las rapiñas, bajaron los hurtos, arriba entre un 20 y un 30%. O sea, hubo una concepción dual de materia de seguridad que funcionó, no todo lo que hubiéramos querido, pero funcionó. Pero hubo una sensación de que había un ministro, o los ministros, que estaban a cargo. Hubo un gobierno que estaba a cargo, que se hacía cargo, que lideraba y que mandaba. Yo no tengo esta sensación hoy. La verdad, tengo una sensación de un estado de asamblea, de un desgobierno, de una falta de liderazgo, la falta de acción. Y es un gobierno como que pasó el primer año planificando en modo avión, la gente espera resultados, y además perdió, no es que perdió un 20% de su tiempo útil, perdió mucho más porque el primer año es un año cualitativamente mucho más importante en materia de empezar a ejecutar cosas. Quizá demoras en los resultados, ¿no? Pero empezar a ejecutar cosas. Y yo creo que es un gobierno trancado en sí mismo. Álvaro, la opinión pública también ha sido crítica con la oposición, ¿no? En materia de encuestas. ¿Qué estás viendo a nivel del sistema político? Mira, a mí no me interesa que al gobierno le vaya mal. A mí me interesa que le vaya bien al país, que es una concepción diferente de cómo encarar la política. ¿Podría cuestionarse que esos 2 votos, como dice el gobierno, que no están? Porque ya te dije que se los vamos a dar. Nosotros se los vamos a dar. Pero se los van a dar Veremos en qué algunos instrumento. artículos. Y veremos en qué instrumento. Obviamente en algunas cosas de rendición de cuentas nosotros no compartimos. No compartimos la motosierra en algunos temas, no compartimos la creación de nuevos cargos de confianza, no compartimos la creación de nuevas agencias. Hay cosas en las que no compartimos. Pero el gobierno podía haberse juntado y decir, bueno, no tengo mayoría, vamos a hacer una rendición de cuentas acordada. Bueno, optaron por hacer la propia, la de siempre. Y el resultado es este. En la misma situación. Pero espera, te vuelvo a tu pregunta sobre la percepción de la oposición o de la percepción de la gente sobre el rol de la oposición. Primero, a mí me sorprendió porque no es una pregunta que habitualmente hagan generalmente las encuestadoras. Por lo menos nunca habían estado, ¿no? Nunca habían estado. Por lo menos públicamente, ¿verdad? Segundo, no es lo mismo. Pero no es bueno que haya transparencia sobre la opinión pública. Sí, absolutamente. No cuestiono, me sorprendió. No dije que la cuestionaba. ¿Pero a qué se lo atribuís? No atribuye intención. Pero lo que estoy diciendo es, no es lo mismo vos evaluar un gobierno que tiene presidente, ministros, ejecución, es una unidad, un gobierno, que la oposición. Porque hay diferentes oposiciones, no hay una sola oposición. Está la oposición a su manera Cabildo Abierto, toda la oposición de Soberanía Soberana, toda la oposición de la coalición republicana, que además tienen perfiles diferentes los partidos, y dentro de los partidos también individualidades con perfiles diferentes. O sea, es muy difícil englobar la oposición como un todo y evaluarla, englobarla y evaluarla. Me interesa mucho más algo que es más nítido, más tangible, que es aprobación o desaprobación del gobierno, que es quien tiene la responsabilidad de ejecutar. Bueno, pero en definitiva hay una menor aprobación también a la oposición, independientemente de si surgen o no, y si eran antes publicadas o no. ¿Cómo lees esos datos? ¿Qué dicen sobre el sistema político? No, es un insumo. Me parece que todos estos procesos hay que tomarlos como un insumo. No conozco los detalles de esa encuesta que salió, pero conozco lo que fue publicada, pero me parece que son insumos todos válidos. No hay que enojarse con las encuestas, hay que respetarlas las encuestas. En Uruguay las encuestadoras son serias. Yo en eso no cuestiono el profesionalismo. Lo que sí digo es, en este caso, veamos todo en su justo valor. En realidad nosotros tenemos un rol, que es un rol que nos dio la gente de ser oposición. Y oposición, en el caso del Partido Nacional, es una oposición quizás, obviamente que responsable, ni que tal vez que responsable. No hay que aclararlo. Somos responsables, tenemos reflejo institucional, somos el partido que está cumpliendo 190 años, el Partido de la Libertad en Uruguay. Pero mucho más que eso, queremos ser una oposición moderna, una oposición acorde a los tiempos,
una oposición que conecte con la gente, por lo menos con el sentir popular, y una oposición que además tenga la particularidad, como tiene el Partido Nacional, de ser oposición parlamentaria a un gobierno, pero ser gobierno en 14 departamentos, ser gobierno en 96 municipios, 96 alcaldes, tiene el Partido Nacional, es el partido que más ediles, alcaldes, intendentes y concejales tiene, lo cual le hace ese rol a veces de manejar esos perfiles que no siempre van en la misma, por lo menos de la misma sintonía. Álvaro, hablabas recién de que querés que al país le vaya bien. En los últimos hechos que involucraron al presidente de la República, ¿hubo un mensaje por parte del Partido Nacional a sus filas para cuidar la figura institucional? No, no hubo mensaje. Hay cosas que tienen que ver con un ADN, esto es una catarata de errores autoinfligidos que es monstruoso, ¿no? No lo están cuidando, la verdad que no lo están cuidando. Y yo cuando digo agendas paralelas, la verdad que cuando sale el episodio vinculado a la camioneta de Orsi, al otro día sale el prosecretario de la Presidencia en Canal 12 a decir, bueno, esto no hay ningún tipo de legalidad, en los temas éticos yo no me meto, háblenlo con él. La verdad, para tener amigos como este, es mejor no tenerlos. Y a veces el propio secretario de la Presidencia también está en otra lógica diferente, pensando quizá mucho más en la próxima elección que en el próximo mes de cómo sacar adelante algunas políticas públicas. Y el presidente está muy solo, sin bancada propia, cada vez con menos espalda política, y la verdad que tendría que hacer algunos timonazos, tomar algunas decisiones, y uno se pregunta a esta altura si no quiere o si no puede. ¿Vos hablaste en ese episodio con el presidente Yamandu Orsi o hablás frecuentemente con él? En Uruguay todos tenemos diálogo, ¿no? No puntualmente con este episodio, pero con el presidente y con todos los líderes políticos tenemos diálogo habitualmente. Obviamente son todas conversaciones privadas. Saco este episodio porque no fue particularmente en este episodio, pero yo le tengo respeto y afecto personal, respeto institucional y afecto personal. Ahora, no quiere decir que le ponga una mala calificación en cuanto a su gestión, ejecución y una mala nota al gobierno. Yo creo que el gobierno no pasa de 4/10. Y yo dije el otro día, y a algunos no le gustaron, que por lo menos en lo que va de este año y medio de gobierno es el peor gobierno del 85 a la fecha. Semanario Búsqueda informó días atrás sobre un encuentro que existió con el expresidente Lacalle Pou, donde habría comunicado que estaba preocupado por la conducción del Partido Nacional y también por la militancia. ¿Cómo tomaste esa reunión? ¿Cuándo se dio ese encuentro? Primero, la reunión existió, el contenido no es ese. ¿Cuál fue el contenido? Y el contenido no, me parece que era una reunión privada que tenía un carácter social, de evaluación un poquito de coyuntura, que era una primera reunión. Primero, no está bueno que se filtre, me parece que no le hace bien al ámbito. Y segundo, el contenido fue por otro lugar bastante diferente a este. ¿No manifestó entonces preocupación el expresidente Lacalle Pou? Estuvimos hablando de muchas cosas, de capacitación, estuvimos hablando de temas generales, de un poco en lo que está él, un poco en lo que está cada uno. ¿Sobre el partido hablaron? ¿Sobre el Partido Nacional? Sobre el partido, sobre los demás partidos. ¿Y en ese sentido? Pero en ese sentido no fue por la línea que salió el trascendido, que además fue una filtración que fue torcida o equivocada. La charla la mantengo en el ámbito que la tengo que mantener, porque yo el ámbito lo quiero preservar. ¿Cómo es tu relación actualmente con Luis Lacalle Pou? Yo lo que pasa es que con Luis tengo una relación. Desde 2008 empezamos un proyecto conjunto. Empezamos el proyecto Aire Fresco en aquel momento. Contra todos, contra todos los pronósticos, quiero decir, un proyecto muy generacional, diputados los dos. En el 2009 sacamos 3 diputados y ahí empezamos camino a hacer una lista al Senado. También con ese espíritu generacional fuimos incorporando gente en todo el país y íbamos en el 2000, Luis fue presidente de la Cámara, ¿se recuerdan? En el 2011 y en el 2012 íbamos con la idea de hacer una lista del Senado y volvíamos con la idea de la gente que fuera candidato a presidente. Luis tenía 40 años.
Y fue una decisión difícil de tomar. Del otro lado, Vázquez iba a la reelección, a ser candidato a ser reelecto una vez más, o a ser candidato a presidente una vez más. Hicimos la campaña y la verdad se ganó la interna, cuando habían otros que tenían quizás más trayectoria y con un nivel de intención mucho mayor, por lo menos en la previa, en el arranque. Nosotros arrancamos con el 4%. Entonces, todo ese proceso para ganar la interna, para hacer la fórmula con Jorge Larrañaga, la campaña del 2014, el armar todo el sector todos, el armar después la elección, la pérdida de esa elección, con un balotaje con resultado esperable, después del resultado de octubre, remontar eso, empezar la estrategia pensando en el 19, y después, obviamente, 4 años de gobierno, despacho por medio, con desafíos como la pandemia de los primeros años, con obviamente una sintonía muy especial, y compartimos demasiadas cosas juntos. O sea, tengo un vínculo de confianza que es inalterable. ¿Cambió algo después de la última campaña electoral? No, nos vemos menos. Él está en otro proceso, fuera de la cotidianeidad política, y yo estoy presidiendo el Partido Nacional. Entonces, hablamos por teléfono, nos vemos cada tanto, tomamos mate, en mi casa habla de él, pero no es diario, a eso voy. ¿Estás cómodo con el lugar político que te toca hoy, Álvaro? Sí, estoy 100% dedicado al Partido Nacional. Me parece que es el gran desafío que tengo, de hacer un partido más abierto, más inclusivo, más incluyente, más descentralizado, y tratando de abrir la cabeza, porque, lo digo como blanco, pero sabiendo que si la gente nos da la confianza, a gobernar en coalición, pero sabiendo que además nosotros, los del Partido Nacional, los blancos, no solo le tenemos que hablar a los blancos. Y te lo digo en un año especial como son los 190 años, con una serie de homenajes blancos. Tenemos que hablarle, porque para ganar necesitamos no a los blancos, a los que votan a los blancos y a los que votan a los demás. Con el diario del lunes, después de la derrota electoral, ¿qué habrías hecho distinto? ¿En qué? A nivel, por ejemplo, de la fórmula, de las decisiones que se tomaron en la campaña electoral. Fue muy cuestionada la decisión de la compañía de Ripoll en su momento. Hoy, con el diario del lunes, con ya casi 1 año y medio de la administración actual, mirás para atrás y ¿qué ves? Yo te voy a decir algo que no estuvo en un proceso, porque no voy a volver al proceso de análisis y autocrítica de oportunidad de mejora. Quizá hicimos algo que me acuerdo una vez, Sanguinetti me dijo que solo los blancos lo hacen, y me lo dice con mucha franqueza. Hicimos un proceso por todo el país donde participó toda la estructura partidaria en 5 regionales, en un proceso de autocrítica donde hubo un análisis de opinión pública objetivo sobre cómo la elección interna, la de octubre, la de mayo y las municipales, porque fueron 4 elecciones bien diferentes. Y después todo el mundo habló y opinó, toda la estructura partidaria. Ediles, alcaldes, concejales, jóvenes, militantes. Pero los resultados no acompañaron todo eso. Los resultados no acompañaron. No, estoy hablando del proceso posterior. Ajá. Quiero decir, se hizo un análisis bien profundo, al cual es una etapa cerrada. El directorio, yo hice un informe sobre eso y se cerró sobre fin de año. Quizás voy a decir algo que nunca lo dije y que en perspectiva me lo planteo muchas veces con la almohada. Yo empecé la campaña electoral, que además la nuestra la empecé el 5 de febrero en Andresito, recorriendo las localidades más chiquitas del país, las casi 200 localidades más chiquitas del país. Para la interna, estamos hablando del febrero del 24. Y ahí no paré. La vuelta primero, después las segundas ciudades, las terceras y la segunda, después las capitales, después la volví a hacer en la gira final, después lo hice para octubre,
y para el balotaje, porque había menos tiempo, 2 vueltas al país. Pero venía de 4 años de una intensidad de muchísimas horas por día, que además nos tocó vivirlo con intensidad, con dedicación, con compromiso y con angustia muchas veces, que era el tema de los primeros 2 años de la pandemia. No había día, no había sábado, no había domingo. Era todos los días te levantabas, qué noticia hay hoy. Yo anotaba una mesita, me velaba y anotaba en la mesita de luz cosas para no olvidarme para el otro día. Ese nivel de estrés, si se quiere, o de dedicación, de compromiso estábamos. Esos 2 primeros años fueron duros porque además, si bien teníamos un rumbo y cuidábamos a la gente, el principal objetivo era cuidar a la gente, y creo que fuimos transparentes en información y generamos la confianza con aquellas conferencias de prensa, sin preguntas digitadas, sin periodistas elegidos, conferencias de prensa donde dimos toda la información, la buena y la mala, y anunciábamos las medidas, situación actual sanitaria, medidas económicas y sociales, todos los días, o casi todos los días. Además después de la acción de gobierno que había que hacer, que la economía no se cerrara, y nos plantamos firme contra eso sí era oposición, el caceroleo, la presión por la cuarentena obligatoria del Frente Amplio, eso sí era oposición dura. Mira, la primera decepción, y vuelvo a la respuesta original, sí. Yo tengo una decepción muy grande con ese Frente Amplio, que en el momento más difícil del Uruguay, que yo recuerde, y que me cuentan que quizá en la historia, que es el tema de la pandemia, del Uruguay y del mundo, no acorraló el Uruguay al mundo, pero en el momento más difícil, el Frente Amplio en vez de golpear la puerta en una actitud institucional, republicana y de cuidado nacional, decirle, presidente, no lo votamos, pero es el presidente del Uruguay, estamos en una situación extraordinaria, tenemos que cuidar a la gente, cuente con nosotros. Sin embargo, tuvieron la actitud diferente, ¿no? A los 15 días caceroleos, después la presión por la cuarentena obligatoria, después la presión que los CTI colapsaban, las manijas, después que las vacunas no llegaban. Álvaro, estábamos hablando de resultado electoral, estamos haciendo todo un revisionismo. ¿Pero por qué? Respondamos la pregunta. ¿Por qué me hiciste tipo terapia, volver a levantar esclusas? Sí, ¿no? Sí. Sos una buena terapeuta. Me hiciste levantar. ¿Estabas cansado? Vamos Voy a esto, que en realidad todo este proceso, más la sequía, más todo lo demás, quizá empecé muy cansado de la campaña. ¿Lo atribuís a algo más personal entonces? No, es uno de los factores. Nunca lo dije, pero me di cuenta con el tiempo que yo me tendría que quizás, si era candidato y las cosas estaban para dar la pelea en la interna, o por lo menos dar la lucha electoral en la interna para ser el candidato único del partido, que lo fui, hubiera quizá tenido la posibilidad de salir antes. Haber soltado antes. Soltado antes y tener un poquito más de tiempo para procesar más cosas, estar más calmo y no empezar tan cansado de la campaña. ¿Hubieras cambiado algo de la campaña? No sé. Me preguntaste una cosa que yo miré para adentro y que no estaba en la autocrítica formal que hizo el partido. Bueno, lo pensé muchas veces con la almohada, lo estoy diciendo por primera vez. Empecé un poco cansado. ¿Cuál es el rol que tiene hoy dentro del partido Valeria Ripoll? Integra la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional y participa en varias reuniones, integra el sector de centro. Álvaro, ¿ya estás pensando en 2029? Como presidente del Partido Nacional, sin duda. Ahora, parte de mi objetivo es, como te dije, hacer un partido más grande, más inclusivo, más incluyente, descentralizado. Estamos yendo a sesionar al interior, vamos a hacer capacitación, escuela de gobierno para militantes, estamos visitando las alcaldías. ¿Cuál es el objetivo? Un partido más moderno, un partido más ágil, con cuadros bien capacitados. Escuela de gobierno vamos a hacer este segundo semestre, entre otras cosas, además de capacitación de militantes, de ediles. ¿Cuál es el objetivo? Es ir asfaltando el camino para ser opción de vuelta al 2029. Más que alternativa, ser opción. La calle Pou es el candidato natural. Y bueno, es obvio que sí. ¿Hay otros perfiles que se estén construyendo? Falta una decisión personal. Falta una decisión personal, que la tomará su tiempo, él se está dando su tiempo, tiene derecho a dárselo, y la verdad que hizo bien, porque entre otras cosas despeja la cabeza. Tuvimos, reitero,
lo que me pasó a mí también le pasó a él, ¿no? O sea, 5 años muy intensos y tiene derecho a tomarlo. Ahora, no hay ninguna duda que nadie duda de que Luis es el candidato natural. Bien, ¿y otros liderazgos se están construyendo dentro del partido? Te pregunto esto porque hay una crítica generalizada a que dentro del sistema político faltan otros liderazgos también. Yo creo que el partido está... Tú hablabas de la calle Dependencia también. Bueno, me he visto que la calle Dependencia derramó en el Frente Amplio y en el gobierno también. Pero fuera de eso, sí, yo diría que sí, que en el partido están generando cuadros nuevos, liderazgos nuevos. ¿Y quiénes son? Y se va a ver una reconfiguración de sectores, no voy a dar nombres porque me parece que sería injusto con los que omito nombrar, pero yo creo que va a haber una camada Nicolás Olivera, de por dirigentes, ejemplo, muchos intendente de más, muchos Paysandú, más. además. Es uno de ellos, Ujú. hay muchos más. Hay otros intendentes también, hay otros legisladores, hay otros que están con otros perfiles, otros que estuvieron en cargos de gobierno, que en realidad tienen lindos perfiles para tener ese barniz técnico, pero a su vez con anclaje político. Así que yo creo que el Partido Nacional está construyendo no solamente la posibilidad para ser opción, sino además para gobernar. A diferencia de este gobierno que bueno, yo digo que mintió para ganar, pero está seguro que no se preparó para gobernar. Álvaro, si la calle Pou llegase a la presidencia en 2030, ¿cuál sería tu rol? No sé. ¿Cuál te Yo voy a estar, gustaría mira, hacer? yo estoy dedicado 100% a este partido, a tratar de empujar el partido en unidad, que yo creo que además nadie puede cuestionar que hoy está el partido unido, jugando junto, obviamente con los matices o con a veces algunas diferencias pequeñas que son parte de una oportunidad, pero la unidad es una obligación y creo que todo el mundo lo entendió. Creo que debe ser un momento de la historia, de los momentos de la historia donde el partido está más unido. Tengo claro también que acá no hay nada ganado y que todo el mundo tiene que estar en la cancha en la elección que viene. Yo voy a renunciar antes al directorio ante la elección, un año antes, por lo menos, para estar en la cancha, para ayudar a ganar. ¿Cabildo Abierto estará dentro de la coalición republicana? De cara a las Y va a elecciones depender que mucho vienen. de ellos, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión con Manini, acordamos que ellos no iban a estar por el momento en la coalición republicana, pero que no descartaban la idea en el futuro de acompañar en una segunda vuelta al candidato de la coalición. Álvaro Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional, gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Queda más en Clave País, hablamos del Mundial en minutos nada más con Juan Pablo Romero de Ovación. Ya venimos. Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.